Vaya conmigo, hermanos, al libro de los Hechos, capítulo 2 y versículos 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra, que dice, hermanos, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y mire, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuántos se gozan por esta palabra, hermano? Esta mañana quiero compartir, hermanos, bajo el tema una iglesia digna de imitar. Una iglesia digna de imitar. Nosotros sabemos, hermanos, que en la palabra del Señor encontramos muchos ejemplos, hermanos, ejemplos de todo tipo, ejemplos buenos, ejemplos malos también, que están ahí, hermanos, como testimonio para que nosotros entendamos qué es lo que debemos hacer o cómo debemos comportarnos en este mundo. Y así lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y estas cosas, dice en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, y estas cosas os acontecieron como ejemplo para que ustedes, para que nosotros, dice Pablo, no seamos idólatras, para que nosotros no seamos murmuradores como ellos murmuraron, para que nosotros no seamos rebeldes con Dios. Por eso acontecieron estas cosas, dice el apóstol Pablo. Así que me parece importante hoy, hermanos, que tomemos un buen ejemplo de la palabra del Señor, un ejemplo a seguir acerca de este pasaje que hoy hemos tomado del libro de los Hechos. Como se conoce la iglesia primitiva, ¿verdad? O la iglesia del libro de los Hechos. Como ustedes saben, hermanos, cuando el Señor Jesús fue llevado al cielo y los discípulos vieron cómo Jesús era llevado, les dio una orden, que esperaran la promesa, que el Espíritu Santo iba a venir sobre la iglesia, que no se movieran de ahí hasta que fueran embestidos por el poder del Espíritu Santo. Y ese poder era necesario, hermanos, para una sola cosa: ser testigos, hermano. Eso es lo que buscaba el Señor. Ustedes me serán testigos, pero para ser testigos a todo el mundo necesitan ser embestidos por el Espíritu Santo. Y se van a quedar ahí. Hermanos, fueron muchos los que empezaron. Pero dice la Biblia que cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia que estaba ahí, eran como unos 120, ¿verdad? Yo no creo que eran los únicos que estaban ahí al iniciar, hermano. Fueron muchos. Pero a medida que pasaban los días, la gente empezaba a desencantarse, ¿verdad? Y ya no vino. Vámonos, ¿qué estamos haciendo aquí? Al final quedaron unos pocos, hermano. Pero quedaron los que el Señor quería que quedaran, hermano. Porque en la vida se trata de eso. Hay pruebas, hay dificultades. Y solo los que permanezcan, hermanos, entonces eso verán la mano del Señor, ¿verdad? Necesitamos ver eso. Y hoy vamos a analizar, a la luz de estos pasajes, algunas características que me parecen importantes, hermanos, que nosotros deberíamos de imitarlas. Porque hoy imitamos cualquier cosa que vemos, hermanos. Pero la regla para imitarlo debe ser la palabra del Señor, la revelación de Dios a nuestra vida. No lo que otras iglesias hacen. Hoy hay tantas conferencias, hermanos, de iglecrecimiento, usted sabe, hermano. Pero alrededor del mundo hay tanto, porque por allá hubo una iglesia que en un año creció exponencialmente. Entonces él tiene el secreto para el crecimiento y lo va a vender. No lo regala, hermano, no lo comparte, como dice la palabra: de gracia recibiste, dad de gracia. No, hermanos, la módica cantidad por persona de $250. Pero tranquilos, que no es caro en realidad, porque es la palabra del Señor, es algo poderoso que les estamos dando, y también les vamos a dar el material.
Y no solo eso, les vamos a dar desayuno y almuerzo. Y para que vean que no está tan mala la cosa, les vamos a dar refrigerio. Pues, ¿qué les parece? Y la camiseta no puede faltar, ¿verdad? No puede faltar. Igle Crecimiento para la gloria de Dios, ¿verdad? $250 por persona. No está alejado completamente, hermano, de lo que el Señor nos enseñó. Triste. No sé si a ustedes les da tristeza, a mí me da tristeza, pero no me da tristeza por los que lo hacen, porque ellos saben lo que están haciendo. Da tristeza por la gente que lo sigue, hermano, porque hay tanta ignorancia. Hoy ya no es un velo el que está en la gente está cegada completamente, hermano. Y necesitan venir a Cristo porque Él dijo, yo soy la luz de este mundo. Y el que a mí me sigue no va a andar en tinieblas, no va a andar buscando estos seminarios de Iglesia Crecimiento, me va a buscar a mí que yo soy la luz. ¿Cuántos se alegran por eso, hermano? Entonces, me parece, hermanos, que la iglesia de este tiempo está poniendo su mirada donde no la debe poner. La está poniendo en hombres, en mujeres, en profetas, en elegidos, en ungidos de Dios. ¿Por qué? Porque definitivamente carecen del conocimiento de la palabra, hermano. Pero nosotros hoy estamos a tiempo para poder abrir nuestros ojos y entender qué es lo que debe tener la verdadera iglesia de Jesucristo, hermano. Y esta iglesia nos muestra muchas características, pero por cuestión de tiempo no las podemos ver tantas, hermanos. Pero vamos a ver algunas que me parece importante. Y la primera de ellas, hermanos, mire lo que dice el versículo que tomamos. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquella vez como 3,000 personas, como 3,000, hermanos. Es un estimado, fueron muchos más. Y el mensaje que Pedro predicó, hermano, fue un mensaje acusador, ¿sabían ustedes? Sí, fue un acusador. Le dijeron, Jesús, este hombre que está aquí ha sido sanado por el poder de Dios. Esto que ustedes están viendo, el derramamiento del Espíritu Santo ha venido por obra del Señor. ¿Quién lo trajo? Jesús, a quien ustedes mataron. Hermanos, qué mensaje. Con ese hoy no se convierte ni el que está predicando, hermano. No se convierte, de verdad que no. Pero ese era el mensaje verdadero del evangelio. Se recuerda que la vez pasada que prediqué sobre ese mensaje duro, pero es el que Jesús predicó. Les dijo, ustedes lo asesinaron. Dios lo permitió, es cierto, porque era la soberana voluntad de Dios, pero ustedes lo mataron. Ese Jesús que murió, porque había una promesa de parte de Dios a David, que nunca faltaría un descendiente de él en el trono. Y David murió, dice Pedro. Él murió y no pudo resucitar, pero el que le sucede, Cristo Jesús, ese sí, ustedes lo mataron. Murió, pero ¿saben qué? Venció a la muerte y al tercer día resucitó. Ese hombre, esa promesa es la que hoy se ha derramado delante de sus ojos. No están borrachos, no están locos como ustedes lo creen, no. Es la promesa que el Señor profetizó a través de Joel, que en los postreros días derramaría de su espíritu. Hermanos, ese es el poder del Espíritu Santo, que transforma a la gente, que tiene el poder para ser lleno por el Espíritu Santo y decirle, usted es un pecador y necesita arrepentirse. No decirle, venga, usted tiene problemas y Dios se los va a arreglar toda su vida. No, hermano, porque vienen convencidos de eso. Y cuando llegan ahí y ven que Dios no resolvió nada, porque no era Dios el que le prometió nada, se van enojados, hermanos, con Dios. ¿Sí o no? Duran poco tiempo en la iglesia porque no recibieron lo que supuestamente Dios les había dicho, hermano. Hubieron 3,000 personas y más que se convirtieron con ese tipo de mensaje, hermano. Mucha gente. O sea, es impresionante, ¿verdad? Que ese tipo de mensajes produjera eso. Pero ya vamos a ver por qué, hermano. En primer lugar, una característica que debemos imitar nosotros es que esta iglesia era una iglesia que perseveraba, hermano. Algunos tenemos años de estar en el evangelio y, por ejemplo, antes se usaba esa palabra mucho y usted sigue perseverando, hermano, ¿verdad? Pasaban los años y se encontraba alguien, hermano, y sigue perseverando. No, hermano, viera que yo ya tengo como 10 años de estar caído, ¿verdad? ¿Sí o no? Así decían, ¿verdad? Ya no estoy perseverando. Y otros, sí, bien, hermano, qué difícil. A veces voy, a veces no, pero ahí voy. Yo digo que medio persevero, ¿verdad? Eso no existe, hermano. O persevera o no persevera. Así de sencillo.
Y dice que esta iglesia perseveraba, pero mire qué interesante en qué perseveraba, hermano, en la doctrina de los apóstoles. Y yo pregunto, hermano, ¿en qué perseveran las iglesias en este tiempo, hermano? En actos proféticos, que son brujería, hermano. Perdóneme si alguno piensa lo contrario, pero son brujería, hermano. Porque no son guiados por el Espíritu Santo, porque no son bíblicos, porque están llenos de mentira, están llenos de manipulación, hermano. Es increíble, recuerdo, ahora que recuerdo eso, habrá una vez una persona, mire, habían llegado a dejar fuera del local de la iglesia unos huesos, a lo mejor algún perro, ¿verdad? Había andado comiendo algo y huelía eso a animal muerto, pues. Pues los pastores de ahí, ¿verdad? Asustados, hermano. Mire, llenaron unos guacales grandes, hermanos, con agua y les echaron un montón de libras de sal. Y yo sufriendo porque se está perdiendo la sal, ¿verdad, hermano? Por gusto. Y recitando para la gloria de Dios el Salmo 91. Y lavando ahí, y lavando, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo. Y qué terrible, hermanos. Son fetiches dentro de la iglesia. Eso es. En eso perseveran. ¿Por qué? Porque eso aprenden, hermanos. Porque no son capaces de ir a la palabra del Señor. Esta gente perseveraba, es decir, permanecía en lo que habían aprendido. Y los apóstoles, ¿qué predicaban? A Cristo, hermano. No predicaban otra cosa. Por eso en los púlpitos no se debe predicar otra cosa, sino es la palabra de Dios. Y la palabra es la palabra de Dios revelada y es Cristo. La Biblia es Cristo, hermano. La iglesia es Cristo, todo es Cristo. Por eso me encanta lo que decía ahora Edgardo. Dios no nos ha dado cosas, no necesitamos pedirle cosas a Dios. Pablo dice que Él nos dio a Cristo y en Él nos dio todas las cosas. La salvación en Cristo. El perdón en Cristo, la regeneración en Cristo, la transformación en Cristo. Ahí tenemos todo, hermano. No son cosas separadas una de la otra. En Cristo tenemos todo. Ahora, el problema está si no tenemos a Cristo, hermano. Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Estamos perdidos, hermano. Pero esta iglesia, si algo que debemos imitar es la permanencia, hermano. La permanencia en la sana doctrina. Porque muchos se desviaron, hermano. Muchos se han desviado de la sana doctrina. Por años predicaron la palabra como se debe, pero con el tiempo se desviaron. Y si no, justamente uno de estos días le mandaba a Abraham yo un video que a lo mejor muchos ya lo vieron. Al pastor Jesús Adrián Romero, ¿verdad? Predicando de un pasaje del Señor de los Anillos. Y como dice no sé quién del Señor de los Anillos en un púlpito, hermano. Hablando y pone ahí lo que dice, la frase que dice. Qué tremendo, ¿verdad? Y hoy estábamos cantando alabanzas de él, ¿verdad? Desviado completamente, hermano. No, desviado completamente, hermano. ¿Por qué? Porque le faltó esto, perseverar. No es fácil perseverar, hermano. No es fácil. No es nada fácil. Sobre todo cuando hay tanta doctrina, hermanos, que se está levantando queriendo dañar, ¿verdad? Nuestras mentes, nuestros corazones, llevándonos hacia otro camino. Pero es culpa nuestra, hermano. Es culpa nuestra, no es culpa de ellos, porque los falsos profetas, los falsos maestros siempre han existido. Y todavía dice Oseas, ¿verdad? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces es nuestra culpa, hermano. Es nuestra culpa. A veces dejamos entrar falsas doctrinas a nuestra vida sencillamente porque no nos queremos tomar el tiempo de escudriñar la palabra, lo que se nos está enseñando. Porque suenan bonitas, hermano. Suenan interesantes esas enseñanzas, pero no son bíblicas. Debemos contrarrestarlas con la palabra del Señor. Y sea quien sea, hermano, si lo que está predicando no es bíblico, pues no es bíblico. Y hay que decírselo, hermano. Así de sencillo, no importa quién sea. Esta iglesia permanecía y perseveraba, hermano, en la doctrina de los apóstoles, lo que ellos predicaban. Como lo he dicho en otras ocasiones, la iglesia del Señor, al inicio se le llamó la iglesia del camino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque predicaban el camino, no predicaban otra cosa. Solo Jesús. Ese era el mensaje, hermano. Ahora lo menos que se predica es acerca de Jesús, hermano. Cualquier cosa menos de Jesús. Y conocemos muchos ejemplos de eso, hermano. Hemos estado en iglesias de ese tipo, que hemos visto situaciones que de verdad dan pena, pues, ¿verdad? Y si a uno, hermano, le revuelve la panza, como dicen, ¿cómo se sentirá Dios viendo ese tipo de cosas, hermano? Creyendo esta gente que están agradando al Señor. Y Dios no está ahí en medio de ellos.
Nosotros queremos ser una iglesia, porque la iglesia es del Señor. Una iglesia donde el Señor tome el control de nuestras vidas, hermanos. Una iglesia donde el Espíritu Santo sea el que tome el control de todo lo que hacemos, hermanos. Que sea Él, que no seamos nosotros, que utilicemos nuestra capacidad para manipular a la gente. No. Que Dios nos libre de eso, hermano. Entonces esta es una característica que me parece importante, perseverar en la doctrina. Y esta misma palabra la utiliza en el versículo 46, mire, hermano. Y dice, perseverando unánimes cada día en el templo. Número 1, perseveraban en la doctrina, hermano, en la enseñanza de la palabra. ¿Cuánto tiempo dedica usted para estudiar una doctrina, por ejemplo? ¿Cuáles son las doctrinas que deberíamos conocer nosotros, hermano? Hermano, ¿y por qué no se bautiza? Y aquí voy a aprovechar, fíjese. ¿Cuántos ya son bautizados? Levanten las manos, hermano. En agua, bautizados en agua. Casi todos, vea. Pero antes, yo me acuerdo, hermano, a mí me daba miedo bautizarme. ¿Sí o no? ¿Cuántos son de mi época que daba miedo bautizarse? Es que si me bautizo, ese sí es compromiso, decía uno, ¿verdad? Sí, pote, va. Uno estaba bicho. Y como eso le enseñaban, los predicadores le metían miedo a uno. Hermano, no, pero ya lo pensó bien, ¿verdad? Porque si usted se bautiza, ahorita tiene que dejar, ya sabe lo que tiene que dejar, ¿verdad? Y entonces uno no está difícil. Yo no puedo dejar, a mí me gusta bailar. ¿Y cómo hago, verdad? No, eso ya tiene que dejarlo. La música mundana, tiene que dejarla. Entonces, y pasaban años y años y la gente no se bautizaba, hermano, por miedo. ¿Sabe qué fue lo que pasó aquí? El apóstol Pedro predicó y dice que fueron bautizados. En el momento, hermano, no recibieron doctrina, no pasaron 3 o 6 meses de preparación para ser bautizados. No, fue el Espíritu Santo el que los convenció de pecado y que sabían que la manera de mostrar, porque así era, hermano, en ese entonces la manera de mostrar que había arrepentimiento era un acto público, decirle a todos los demás, yo creo en ese Jesús y por eso me bautizo en el nombre de Jesús, en lo que Él enseñó, en lo que Él predicó, yo creo firmemente, y se bautizaban, hermano. Así de claro, así enseña la Biblia, hermano. Pero ¿cómo nos enseñaron esa doctrina a nosotros? Hay que pasar por el proceso de 20 lecciones, ¿verdad? Y el que la daba era más aburrido que saber qué, hermano. Ni él sabía lo que estaba dando. Él se perdía completamente. Y cuando los hermanos le preguntaban qué decía, no hay tiempo, hermano, no hay tiempo, sigamos. No contestaba. Entonces, ¿qué sentido tenía, hermanos? Pero esta iglesia perseveraba en la doctrina verdadera, en la doctrina de los apóstoles. Ustedes sabían que la iglesia del Señor es la iglesia católica, hermano. ¿Sabían que nosotros somos la iglesia católica? La iglesia del Señor es católica. Sí, ahí tienen lo correcto, hermano. La iglesia siempre ha sido católica, es decir, universal, única. Eso es claro. La iglesia ha sido apostólica. Es cierto también, hermano. No se asusten. Es la verdad, la iglesia es católica y apostólica, pero ¿sabe dónde está el error? ¿Y dónde se pervirtió en la iglesia? En que ahora es católica, apostólica y romana. Ahí se pervirtió. Y la verdadera iglesia católica y apostólica se separó. Y quedó la católica, apostólica, romana. Es la que nosotros conocemos ahora como la religión tradicional. Pero nosotros seguimos siendo católicos, hermano. Los verdaderos católicos. La verdadera iglesia apostólica, así dice la Biblia, hermano. La iglesia del Señor es universal, es única en todo el mundo, hermano. No hay otra como ella. Y eso somos nosotros. Entonces estos perseveraban en la doctrina, la predicaban día con día. Y aquí dice, y perseveraban también unánimes cada día. ¿Dónde, hermano? En el templo, cada día, hermano. Qué bonito fuera que todos entendiéramos, ¿verdad? La responsabilidad de congregarse, la necesidad de poder congregarse. Ellos lo hacían todos los días, hermano. Y aquí nosotros cada cuánto lo hacemos. Cada 8, ¿verdad? Somos cristianos cada 8. Y a veces no cada 8, hermano, ¿verdad? Cada 15 o a veces cada mes. Yo creo que a Dios le debe dar tristeza a eso, hermano. No porque Él nos necesite, ¿sabía que Él no nos necesita, hermano? Nos congregamos porque Él nos manda a congregarnos. Porque en la congregación podemos, hermanos, compartir algún don, escuchar algún don, algún testimonio, algo que Dios ha hecho y alimentarnos y ser limpiados por la palabra del Señor, hermano. Pero si cada 8 días vengo, hermano, voy a estar bien chuquito. Voy a hueler mal, hermano, porque no voy a limpiarme, porque entre semana tampoco tomo la Biblia, que es la que me limpia, para escudriñarla, tampoco.
Y yo lo dije cuando ve la primera vez acerca de la palabra, hermano, que muchas veces nos pasa eso. Si la palabra de Dios es la que nos limpia, deje de bañarse 5 días usted, hermano. A ver si alguien se va a querer acercar a usted, ni usted se va a aguantar. ¿No es cierto? Entonces lo mismo pasa, hermano. Si pasan los días y no somos capaces de escudriñar las escrituras, la palabra que es la que nos limpia, porque eso lo dijo el Señor. Señor, le dijo Pedro al Señor, lávame, Señor. No, ustedes ya fueron limpiados. ¿Por qué? Por la palabra que les he hablado. Esa palabra nos limpia. Pero si nunca tenemos contacto con esa palabra, hermano, estamos sucios. Y aunque no nos guste aceptarlo, acercarse a un apestoso a nadie le gusta, hermano. Entonces esta gente, hermano, realmente se congregaba todos los días. Es cierto, hermano, es cierto, tenían la iglesia probablemente cerca, porque se congregaban en el templo y en las casas también. Pero había muchas oportunidades, hermano. Y es cierto, nosotros no vamos a obligar a la gente, tiene que congregarlo porque sea un requisito para ser salvo. No es un tema de salvación, hermano. Es un tema de que si yo me congrego, hermano, si tomo como prioridad el congregarme, imagínense los poquitos que somos acá, hermano. Y si todos un día decidimos, ay, hoy, verás que no me amanecí con ganas de ir al culto. Y hasta el pastor dice, ¿verdad? Hoy, ay, una vez al año, ¿verdad? No hace daño. No voy. Y viene alguno por aquí nuevito, porque todos los viejos no venimos, pero viene una familia nueva y hasta tocando, casi botan la puerta, pero no hay nadie aquí, porque todos decidimos, hermano, descansar un día. Alguno tenía que ir por allá a una fiesta, otro tenía que descansar, otro que le dolía el pelo y por lo tanto, no, mejor no voy. Y cada uno tenía sus razones para no congregarse. ¿Se recuerdan de qué les estoy hablando, verdad? De aquella fiesta donde el Señor manda llamar a todos los convidados y todos tenían un pretexto para no ir delante del Señor. A mí mi familia el domingo no me invita a ninguna fiesta, hermano. No me invitan. Ahí está mi esposa de testigo. Y sábados y domingos, antes no me invitaban ni sábados ni domingos. Hoy por lo menos los sábados me pueden invitar, pero como no saben, no me invitan. No me invitan. ¿Sabe por qué? Porque no voy. Yo no voy un domingo, hermano. Y si voy, voy después del culto. Hay que me guarden la comida, ¿verdad? Pero no voy a dejar de ir al culto, hermano. No lo hago. Pregúnteme en tantos años cuándo he dejado yo un domingo por lo menos de asistir a un culto. No lo recuerdo, hermano. Porque en ocasiones fui con calentura, temperatura, pero bueno, y me tocaba cantar. Abraham es testigo de lo que les estoy diciendo, hermano. Después de cantar con todo, ¿verdad? Ya me sentaba en la sillita de la batería ahí, ¿verdad? Secándome, limpiándome todo, ¿verdad? Ahí se iba la calentura, hermano. Pero no podía decir, no, es que fíjese que son pretextos que nosotros utilizamos, hermano. Si no lo hacemos es porque no queremos, de verdad que no. Y no les estoy mintiendo, y no se los estoy diciendo como por vanagloria, no. Esto es algo que se aprende, hermano, ¿verdad? Son luchas que uno tiene día con día y uno decide, yo voy. O uno dice, no voy. El ejemplo que ponía Abraham con respecto al hermano Daniel, ¿no es cierto? La moto se le arruinaba cada rato, que el carro después, pasan, hermano. Si es que eso siempre va a pasar, pero es una decisión que uno toma. Ay, que se quede este diablo, pero yo voy a ir. Ay, es que mi familia no me va a querer, que no me quieran, porque yo no vivo porque me quieran. Si el Señor me quiere, pues gloria a Dios por eso, hermano. No, pero es que usted se pierde una oportunidad de compartirle. Mentira, hermano, no vamos a compartirle. Como un hermano una vez molesto me dijo, yo voy a la fiesta aunque haya guaro, pero porque hay una oportunidad para compartirle. Jesús asistía a las fiestas mundanas, había guaro, había de todo, asistía. Ok, ¿a qué asiste usted? Le dije yo. ¿A cuánto se ha ganado a través de esa fiesta? A ninguno, no habla, hermano. Al contrario, se expone al pecado, se participa de las obras infructuosas de las tinieblas. Pero dígame, Cristo, ¿cuántos no salvó, hermano, en una de esas fiestas? Que hubiera lo que hubiera, Él estaba ahí para compartir el mensaje que había recibido del Padre, a cumplir lo que el Padre le había mandado hacer. Nosotros estamos alejados de eso, hermano. Si vamos es porque queremos. Si hay baile, y vamos porque nos gusta bailar. Así de sencillo, hermano. Porque es la verdad, hombre. Si empezamos a ver la musiquita y el piecito mundano, ¿verdad? Y queremos ahí, no, a veces le empezamos a dar ritmo nosotros también. Le damos rienda suelta, hermano.
¿Por qué hacemos eso, hermano? Porque en realidad no tenemos esto que esta iglesia tenía. Una iglesia que perseveraba, que estaba comprometida con el llamado que Dios le había hecho, hermano. Por eso muchas iglesias están solas, hermano. La pandemia nos vino a mostrar qué buenos o qué malos creyentes éramos en realidad. Muchas iglesias que, lo voy a decir en términos mundanos, ¿verdad? Quebraron, hermano. ¿Ah? Y otra le bajó por lo menos al 50% la asistencia, y otra mucho menos. ¿Sabe por qué? Porque la gente se acostumbró a no ser creyentes. Porque en su casa ni oraban, ni leían la Biblia, ni nada, hermano. No lo hacían. Esta iglesia perseveraba todos los días en el templo y predicando la palabra del Señor. Y también dice que partían el pan en las casas y comían con alegría y sencillez de corazón. Qué interesante eso, ¿verdad, hermano? El 42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire qué bonito en lo que perseveraban, hermano. Son cosas muy necesarias dentro de la congregación. Cuando habla aquí de la comunión se refiere, hermanos, a la Santa Cena, a la Cena del Señor. Esta gente practicaba la Cena del Señor. Y si no, mire, podríamos ir sacando cada uno de esos temas y extender cada tema. Y estamos muy perdidos muchas veces en eso, hermano. ¿Qué pasa cuando se sirve la Santa Cena? Mire, hemos puesto tantos reglamentos para participar de la Cena del Señor que nadie es digno para participar. Y a la hora de hacerlo ni siquiera somos conscientes de lo que estamos haciendo. Porque aquel que rechaza tomar la cena, oiga lo que le voy a decir, hermano. Aquel que rechaza tomar la Cena del Señor le está diciendo al Señor: yo no quiero casarme contigo. Porque era una figura, hermano, en la que venían los padres, hermano, del esposo, y llegaban donde los padres con la que se iba a casar. Y la muestra de que aceptaba a esta señorita casarse con él es que le daban una copa. La copa era: toma esa copa. Si ella aceptaba la copa, el compromiso se hacía. Y ya aceptó el compromiso, ya había un desposorio. Y ella no podía mirar a otro, hermano, ni él. Y él le decía: me voy a preparar un lugar. ¿Se recuerdan que Jesús habló de eso? Y vendré otra vez. Ese tiempo podía ser el siguiente día si ya tenía un lugar preparado. Y si no lo tenía, tenía que ir a hacer su chocita. Y cuando ya la tuviera lista, 1 año, 2 años, 3 años, no sabían cuándo podía ser. Esa es la figura de la venida del Señor y el compromiso de la Cena del Señor. El Señor se compromete: aquí está la copita. Y la esposa, la que va a ser la esposa, dice: yo la tomo. Y te voy a esperar, te voy a ser fiel, porque eso quiere decir muchas cosas. Te voy a ser fiel, no voy a ver a otros dioses. No voy a dedicar mi tiempo a este mundo. Voy a dedicarme única y exclusivamente a esperarte a ti. Puede ser mañana. Por eso Cristo dijo: nadie sabe el día ni la hora. Yo les voy a preparar un lugar. Cuando esté listo ese lugar, la misma figura. Por eso ellos lo entendieron perfectamente. El desposorio se hacía. Algunos llegaban en 1 semana porque ya el lugar lo tenían listo. Porque era como aquí antes, hermano, que allá tenía en el campo un terreno grande, ¿verdad? Los papás, y le decían: vaya, a Toñito le vamos a dar en aquella esquina, que haga su casita a él, ¿verdad? Por allá le vamos a dar a Pepito. Y todos en el mismo terreno construían sus casitas. La misma figura era en el tiempo de Jesús. Entonces ellos entendieron que la Cena del Señor era, cada vez que nosotros la recordamos, es decirle al Señor: te estoy esperando, estoy siendo fiel a ti. Y si yo le digo: no, hermano, viera que yo estoy en pecado, como si todos los demás no fuéramos un atajo de pecadores, hermano. Todos somos pecadores. La diferencia es que algunos somos conscientes de lo que Juan dice: todos hemos pecado. Y si alguno dice que no ha pecado, es un mentiroso. Y no solo es mentiroso, sino que a Dios le hace mentiroso también. Entonces debemos participar y ser conscientes que cuando participamos de la cena debemos hacerlo, hermanos, diciéndole: Señor, te sigo esperando. No sé cuándo vendrás, pero sé que vendrás y yo te estoy esperando. Y ¿sabes qué? Me estoy cuidando para ti. No ando tras otros dioses, no ando tras las cosas de este mundo. No, me cuesta, es cierto, pero sigo luchando, Señor, esperándote a ti, para que cuando tú vengas encuentres pura, limpia, sin ninguna mancha, sin ninguna contaminación. Eso es lo que espera el Señor de su iglesia, ¿no es cierto? ¿Se predica santidad? No se predica. Se predica, yo siempre he dicho, un Dios que pareciera que todo lo permite, pues. Porque siempre dice la gente: hermano, sí, Dios me entiende, ¿verdad? Esa frase yo se la repito muchas veces para que se le queden grabados, porque la gente dice, cuando hace lo que quiere, ¿verdad? Dice: sí, Dios nos entiende.
Y encuentran pastores que le dicen, no, tranquilo. No, hermano, Dios lo entiende. Y ahí estamos bien, hermano. Dios nos entiende. Claro que sí. Ahora, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿está de acuerdo con lo que estoy haciendo? Claro que me entiende, porque no es tonto, ¿verdad? No es ningún ignorante. Dios es Dios, hermano. Entiende lo que estamos haciendo, pero no está de acuerdo con nuestro comportamiento, con la vida que llevamos, hermano. Esto no es un juego. Yo creo que el evangelio es algo serio, hermano. Porque ¿de qué me sirve estar viniendo y hacer el esfuerzo, pues cada mes, ¿verdad? De venir un domingo, ese gran esfuerzo de venir cada mes y estar aquí hora y media y vivo, hermano, el resto del día como un hijo del diablo. Entonces, y esperando al Señor. No va a venir por nosotros si estamos así, hermano. Viene por su iglesia, por aquella que día con día le está esperando. Pero le está esperando siendo fiel, muy fiel. Y sigue diciendo, mire hermanos, que esta iglesia perseveraba, pero perseveraba unánime. Es decir, había unidad, hermanos. No hay cosa más dura o más difícil que en una institución que no haya unidad, pues. Que cada quien jale por su lado. Eso es terrible, hermano. Eso es terrible, porque el mismo Jesús dijo que un reino dividido, dijo, no puede prevalecer, no puede, hermano. Y si no, veamos en el matrimonio, si no hay unidad en el matrimonio. Ni siquiera esta no debería ser una palabra que se utilice para el matrimonio, hermano, porque está claro que el que se casa, uno es. Y ese uno implica uno definitivamente, hermano. Esos dos se volvieron uno. Y si no hay unidad en ese matrimonio, hermano, van directo al fracaso. Yo sufro y le decía a mi esposa, por ejemplo, siempre dicen los psicólogos, ¿verdad? Hay un problema, vamos a evaluarlo. Pónganse de acuerdo. Pues si ese es el problema, que no nos podemos poner de acuerdo. Sométanlo a votación, ¿verdad? Ok, usted dice sí, ella dice no. Ella dice no, usted dice sí. Pongamos unos papelitos, ¿verdad? Si solo son dos, ¿y a qué acuerdo pueden llegar, hermano? Es ilógico, ¿verdad, hermano? No nos podemos poner de acuerdo, porque si se hace lo que él dice, ella va a decir, va, ni modo, ¿verdad? Pero no va a quedar a gusto. O viceversa. ¿Y cómo nos llegamos a un acuerdo entonces? ¿Cómo podemos estar unidos en eso? Está difícil, hermano. Tendría que haber una tercera persona, ¿verdad? Que tome la decisión en realidad. A eso llegamos nosotros muchas veces, cuando no entendemos el papel que juega cada miembro del matrimonio dentro de la palabra del Señor. ¿Sí o no? La cabeza es el hombre, pero la mujer quiere ser la cabeza. Y empieza el lío, hermano. El hombre tiene que ser la cabeza, pero él hay que sea ella mejor, ¿verdad? Es que yo soy malo para eso. Pues si es malo, aprenda. Aprenda, porque Dios a usted le va a exigir como cabeza. Usted fue la cabeza. Yo le ordené a usted, no le dije lo que usted no pueda. Ay, deléguelo, porque ella es mejor cabeza que usted. Yo sé que eso no nos gusta, pero es la verdad, hermano. Si cada uno supiera la responsabilidad que tiene, hermano, otra cosa fuera. Esa unidad ni siquiera se hablara. Estamos unidos y punto, hermano. Estamos unidos y ya se sobreentiende que así funciona la cosa, hermano. Porque el problema muchas veces es para las hermanas es entender que debe someterse a su marido. Ay, no, esa palabra es endemoniada, hermano. Es del diablo porque las pone mal rapidito, ¿verdad? Pero Cristo se sometió al Padre y no tuvo ninguna dificultad en eso. Y no lo hizo menos que el Padre al someterse a la voluntad del Padre. Al contrario, exacto, lo exaltó hasta lo último porque fue capaz de someterse a lo que el Padre había establecido, hermano. Así es que la unidad, hermanos, es poderosa. Esta iglesia estaba unida y estaba tan unida, hermanos, que me encanta que en el versículo 45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos. Mira, hermanos, según la necesidad que había en cada uno de ellos, según la necesidad. Preguntémonos si nosotros sabemos la necesidad que hay dentro de la congregación, hermano. Si a veces, si hasta para cuando vamos a dar, que nadie nos está viendo, hasta ahí pensamos y repensamos, ¿verdad? Si estos ni necesitan tanto, ¿verdad? Yo lo veo bien. Yo lo veo bien. Y yo siempre creí eso, fíjese, hermano. Estuve en iglesia en las que gente decía, yo no le doy a él porque yo lo veo bien. Gloria a Dios que me vean bien. Solo yo sé mis luchas y mis necesidades. Y como yo dependo del Señor, ¿verdad? No importa si me dan o no me dan. Gloria a Dios por eso, porque prefiero que digan eso y no que digan, ya vieron el pastor, todo rascuache, ¿verdad? Reunámosle unos $3 para ayudarle al pastor. Porque realmente ni eso entendemos, hermano. Que hay necesidades dentro de la congregación y que Dios lo puede mover a alguien, a darle a alguien, aunque ya tenga.
Porque si dice la Biblia, ¿verdad? Al que tiene, ¿qué dice? Se le dará más. Y al que no tiene, aún lo que no tiene. ¿Y cómo le va a quitar lo que no tiene, verdad? Pero esa es la lógica, hermano. Porque nosotros como humanos siempre andamos pensando cuándo no dar. Y pensamos y buscamos hasta los billetes al que está más roto. Si acaso damos billetes, ¿verdad? Si no es que monedas, damos cafecitas. Eso es triste, hermano. Agarrar el alfolí, ¿verdad? Y ver cafecitas ahí. No, está bien, va, si un niño dio, pues gloria a Dios, porque es su actitud y es como cada uno propuso en su corazón, ¿verdad? Está aprendiendo, pero hay unos que lo hacen mezquinamente, hermano. Esta iglesia no. No venía, le voy a dar $10 ahí para que se compre unas 2 pupusas, ¿verdad? Y al hermano ahí su $1 para el pasaje. No, hermano, vendían sus propiedades. Tengo 2 casas, ¿para qué quiero 2, hombre? Tengo 20 pares de zapatos. ¿A cuántas Dios les está hablando, hermano? O ¿a cuántos también va? ¿A cuántos voy a decir así? Dios les está hablando. Tengo 20 pares de zapatos. Y el hermano anantillos, como dicen en buen griego salvadoreño, ¿verdad? Anda con unos que ya hablan por sí solos, ¿verdad? Pero no vemos esas necesidades. Estamos perdidos en nosotros, ensimismados, hermano. No hay esfuerzo. No vemos la necesidad. Esta iglesia realmente se preocupaba que no hubiera ni un solo necesitado, hermano. Y de verdad que no lo había, hermano. Los que vendían se lo ponían a los pies de los apóstoles, dice la Biblia. Y ellos repartían según la necesidad que había, hermano. Había mucha abundancia. Había abundancia y gloria a Dios por eso. Ojalá aprendamos nosotros de eso también, hermano. Mire, no sabe qué satisfacción se da ver a una persona. Yo creo que aquí no les he contado en una ocasión, mire. Había unos zapatos que yo tenía bonitos, hombre. Yo veía cerca de la colonia un cipote que descalzo jugaba en la cancha de pavimento, hermano. Así jugaba fútbol. Me daba lástima. Y siempre que yo salía con los zapatos a buscarlos, no estaba. Un día le digo yo, mira, vos has visto a fulano, no sé cómo se llama. Ah, sí, ya sé quién es. Decirle que llega a la casa tal y que yo le tengo un par de zapatos ahí, ¿verdad? Y llega el cipote, siempre andaba en ginas, se quitaba las ginas para no arruinarlas, hermano. Y jugaba fútbol así. Imagínense cómo tenía los pies callados hasta decir ya no, ¿verdad? No callados de no hablar, sino llenos de callos, ¿verdad? Llenos de callos porque no sé cómo aguantaba. Y mire, hermano, de verdad, créame que se me salieron las lágrimas porque yo ya tenía listos los zapatos. No eran unos zapatos que ya no servían, porque si usted va a arreglar algo que no sirve, no lo regale. Una camisa ahí que ya tiene más manchas que a saber qué, ¿verdad? Es de marca, dice, sí, tiene marca por todos lados, ¿verdad? No, realmente, mire, tengo los zapatos bonitos, ¿verdad? No es que no me gustaban, sí me gustaban. Y le dije yo al muchacho, mire, me los arrebató de la mano, hermano. Le quedaban grandecitos, yo vi que le quedaban, pero es mi talla, pues, ¿qué va a hacer, verdad? Y le tomo, mira, te tenía estos zapatos. Sí, me dijo, me quedan, me dijo. Y no le quedaban, yo sé que no le quedaban flojitos. Y qué rápido, gracias, me dijo. Mire, pero no hallaba ni qué hacer, se fue, ya andaba jugando con sus zapatos, él contento. Se le veía como que era payasito, ¿verdad? Pero él feliz, hermano, con sus zapatos. Eso es lo que nos manda a hacer el Señor, hermano. Con la iglesia primeramente, hermano. Con la iglesia. Porque esa es nuestra primera responsabilidad, la iglesia. Allí tenemos que preocuparnos nosotros. Ver qué necesidades hay dentro de las congregaciones. De verdad que da tristeza, hermano, que las congregaciones ya no nos preocupamos por los diferentes grupos que hay dentro de la congregación. Hay ancianos, hermano, y la Biblia nos manda a nosotros a cuidar de ellos, hermano. A las viudas, las que realmente son viudas, dice Pablo, hay que hacer una listita y ponerlas ahí y ayudarlas. Pero ¿cómo vamos a ayudar a las viudas que realmente son viudas, hermano? Si la gente tiene una mentalidad de no dar. Porque están pensando, ellos no lo necesitan. Qué tremendo, ¿verdad? No estamos pensando en ellos. Y por otro lado, pensar también que hay muchos hijos, que su mamá quedó sola y es su responsabilidad cuidar de ella. Es su responsabilidad darle todo lo que necesita y no lo está haciendo. Pero está metido en la iglesia pensando que Cristo viene y Él se va a ir con ella. No se va, hermano. Es mentira, porque eso está mostrando que no ha habido una verdadera conversión en su vida. Porque si hemos sido convertidos, pensamos como Cristo, tenemos la mente de Cristo y Cristo pensó en las necesidades de los demás. No podemos dejarla abandonada. Y este silencio me preocupa porque a lo mejor hay varios, 1, 2, 3, varios que han hecho eso, hermano. Cuidado con eso, hermano. Cuidado. No podemos dejarlos abandonados. Es que mi nana fue bien, no sé qué, haya sido como haya sido. Usted es cristiano supuestamente. Si ha nacido de nuevo, no puede pasar con el resentimiento todo el tiempo.
Es que mi nana fue una nana mala. Es que mi tata no fue. Y mi tata pudo haber sido lo que fue, hermano. A mí no me importa lo que haya sido. Pero gracias a que Dios lo usó, estoy aquí, hermano. Dios lo usó para que yo estuviera acá. Él murió, yo no lo conocí ni en fotos ni nada, hermano. Pero tuve un padre que siempre estuvo conmigo, hermano. ¿Y que ha sido duro este padre? Sí, hermano. Ha sido duro, pero ha sido por amor. Por amor. Pero no hacemos eso, no nos preocupamos. No tenemos ese tiempo, hermano, para cuidar de estas personas. Y mire que también hacían, hermano, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, compartían, hermano. Y esto más adelante se viene a cambiar, hermano. Por eso Pablo, cuando habla de la cena del Señor, dice que habían abusos dentro de la cena, hermano. Porque estos ágapes, estas reuniones de amor que hacían, hermano, se habían convertido en lugares donde la gente llegaba a demostrar el poder que tenía, ¿verdad? Yo traigo este manjar porque cada quien traía algo, pero ya no lo traían para compartir, hermano. Qué tremendo como la iglesia ha cambiado, ¿verdad? No vean lo que yo tengo. A presumir de lo que tienen, hermano. Que Dios nos guarde de eso, hermano. Que si tenemos más, le demos a aquellos que tienen menos, hermano. Y que todos lleguemos a tener igual. Y que no haya ningún necesitado dentro de nosotros. Y por eso Pablo dice, ¿saben qué? Ya cuando lleguen a la cena del Señor, cada quien come en su casa. Ya no vengan aquí porque ustedes no vienen con amor. Ustedes los que vienen es a demostrar lo que ustedes son, lo que ustedes pueden y lo que ustedes tienen. Ya no. Cambió la iglesia, hermano. Y ha seguido cambiando tristemente para mal y para mal. Y dice, alabando a Dios, versículo 47. Y teniendo favor con todo el pueblo. Ya que dijimos, con todo el pueblo, hermano. No hacían acepción de personas. Hoy se hace bien común eso, hermano. Hay iglesias que recogen ropa, recogen tantas cosas, víveres y recogen. ¿Y a quiénes le dan, hermano? A sus cheros, a sus compadres, a los más allegados de ellos, ¿verdad? Entonces, y a la gente que realmente necesita, nunca les llega la ayuda. ¿A qué le suena esto? A la política, ¿verdad? Reciben grandes ayudas para los necesitados y los que no necesitan se quedan con eso, hermano. Pero dice aquí que tenían favor, hermanos, con todos, con todos, con todos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Porque el tener favor, hermanos, con el pueblo glorifica al Señor. Jesús les dijo, ustedes no vienen a la luz, ¿saben por qué? Porque sus obras son malas. Y cuando vengan a la luz se van a mostrar esas obras. Pero nosotros venimos a la luz, ¿sabe por qué? Porque nuestras obras son buenas. Y para que aquellos vean y glorifiquen el nombre del Señor. Cuando nos vengan nosotros, ¿alaban al Señor, hermano? ¿O es todo lo contrario? Dice, hermano, alabando a Dios y teniendo favor para con todo el pueblo. Y dice, hermano, mire, esto me encanta, hermano. Porque una iglesia que se comportaba de esta manera, era su naturaleza, era su ADN, pues. Es decir, no tenían que decirle, hermano, levante la mano para adorar. Hermano, siéntese, hermano, cierre los ojos. Hermano, ore. No, 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 no. Porque oraban, aquí dice, ¿verdad, hermano? Que permanecían en la oración, en el partimiento del pan. Lo practicaban, hermano. Se esforzaban día con día. No, esta iglesia alababa a Dios, hermano, porque era su naturaleza. Y esto, mire que me encanta, dice, y el Señor, versículo 47 de la parte final, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que han de ser salvos. No necesitamos iglesia de crecimiento, hermano. Lo que necesitamos es predicar la palabra de Dios, a Cristo, hermano, y a este crucificado, dice el apóstol Pablo. Cuando me presenté delante de ustedes me propuse una cosa. ¿Qué les dijo? No saber nada en lo natural, hermano, sino únicamente a predicarles a Cristo. Y no hay otra cosa. Y lo hice con señales, lo hice con milagros, lo hice con palabras que venían de parte de Él. Eso nada más, lo demás no importa. Y el Señor añade a su iglesia los que han de ser salvos, hermano. Él lo hace. El apóstol Pablo a los Corintios le dice en el capítulo 3, ¿verdad? Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor, hermano. Es Él. De nada sirve plantar, hermano. De nada sirve regar, cuidar. No, no, no. Si al final Dios no produce el crecimiento, no sirve de nada, hermano. Pero nuestra parte hay que hacerla. Yo no sé si usted es el que va a plantar o el que va a regar. No sé cuál de esas dos funciones vamos a desarrollar nosotros. Pero esperemos que Dios haga el crecimiento, hermano. Pero ¿sabe cómo plantamos? Y con esto termino también. Con el testimonio, hermano. El testimonio es muy importante, hermano. Muy, pero muy importante. El mal testimonio también es terrible, hace un daño impresionante a la iglesia. Y con esto termino, les voy a contar un mal testimonio que yo hice hace varios años, hermano. Tuve una célula de jóvenes, hermano. Mire, te creció impresionante en mi casa. Llegamos a tener como 16 jóvenes, fíjese.
con esos mismos jóvenes, compartíamos la palabra, hacíamos muchas cosas. Ellos empezaron a crecer, se empezaron a congregar en otras iglesias, porque yo solo era ese medio para que ellos siguieran congregándose. Pues un día, hermanos, lamentablemente, lo puedo decir, algo que nunca voy a olvidar, pero que me cambió la vida en muchas cosas. Yo nunca he dejado de jugar fútbol, hermano. Siempre, desde pequeño jugaba fútbol. Y en la colonia había un torneo, hermano. Yo participaba en ese torneo. Y un día, hermano, ustedes saben el calor del juego y todo, ¿verdad? Ay, hubo uno que me sacó a mi mamá. Y eso para mí era, desde pequeño, eso era, no, a mi mamá no me la toquen. Y con el tiempo uno debe madurar, hermanos, que esas son palabras. Que el hombre, el creyente, le es honroso pasar por alto la ofensa. Que no es fácil, pero es honroso. Hermano, y yo en el nombre del Señor. Ay, hermano, iba encima del muchacho. Ya era una cosa que me venía dando y dando, ¿verdad? Y le había aguantado mucho y ese momento ya no. Pero ya no era yo, era mi carne, hermano. Porque eso está claro. Cuando actuamos mal es nuestra carne. Y cuando obramos bien para con los demás es el Espíritu Santo. Así de claro. O sea, nosotros no hay nada bueno, hermano. Hermano, pero eso, después de que esos segundos, en ese momento que se me detuvieron, ¿verdad? Entre 4, hermano. Entre 4 yo los iba arrastrando, imagínense qué mal estaba. Y no, calmate, calmate. Y yo iba, y me llevaban mis hermanos así en 4, hasta que al final como que, eso, calmate. ¿Qué cree que pasó con la célula, hermano? Ya no había nada que hacer. Eso me pasó una factura terrible, hermano. Un momentito, hermano. Fue que yo pude, en lugar de salir de sacar, mejor me voy. Hermanos, corro, porque si no, mejor que digan aquí corrió que aquí quedó, ¿verdad? Pues yo hice lo contrario. Dijeron aquí quedó. Y eso me pasó la factura, se deshizo, hermano, se acabó. Yo no tenía cara para presentarme delante de este montón de jóvenes y seguirles predicando de un Dios que yo no estaba viviendo. No lo hice, hermano. Fue un mal testimonio. Y lo he contado en varias ocasiones, para vergüenza mía, pero para enseñanza de los demás también. Porque por eso pasan muchas cosas. Y yo siempre he dicho, ojalá aprendiéramos de los errores de otros, hermanos. No cometer nuestros propios errores. Pero hay unos que son tan inteligentes que no, yo quiero cometer mis propios errores para saber qué se siente. No, hermano, veamos cómo le fue a otros. Veamos y aprendamos de ellos. Evitémonos eso, como dicen los bichos ahora, ¿verdad? Los adolescentes, hijo, yo ya pasé por ahí, no quiero que pase. Dejá en mi vida, yo quiero cometer mis propios errores. No, hijo. No. Mira a tu papá, mira a tu mamá, qué mal les ha ido y no pasé por ahí. No lo hagamos. Se acabó. Y yo me retiré del fútbol, hermanos, a causa de eso. Un poco más de un año, hermano. No tenía cara ni siquiera para salir a ver un partido ahí. Porque ¿cómo cree que me iban a ver los demás? Cristian, el que predica. Nosotros sabemos, porque hermano, yo nunca he sido de aquellos que me escondo el evangelio. No, hermano, yo puedo estar en medio de varios ahí, paso un hermano, Dios lo bendiga, hermano. Algunos qué ondas le dicen porque les da pena, ¿verdad? Es cierto. Yo nunca. Entonces, pero claro, eso mismo se convirtió en una espada de doble filo para mí, hermano. Y les voy a contar esta frase que me cayó aquí en un grupo que estoy de Teología Sana, que dice John MacArthur, mire, si te avergüenzas del evangelio, es una fuerte indicación de que aún no le has creído. Es verdad, la fe salvadora no debe ser escondida. Dice, debería ser la cosa más pública sobre ti. Pero eso a mí me pasó una factura. Fue una espada de doble filo, hermano. Pero digo, tenemos que aprender, hermano. Y aprendamos de los errores de otros. Eso fue duro para mí, hermano. Hasta la fecha lo recuerdo y le estoy hablando hace unos 15 años más o menos pasó eso, hermano. Pero no me volvió a pasar. Porque da pena, hermano. Da pena. Y más si un pastor, hermano, recuperarse de algo como eso, es triste, hermano. Así es que comprendan al pastor Abraham, entiéndanlo, oremos por él, seamos un problema menos, seamos como esta iglesia, vivamos en unidad, hermano. Permanezcamos firmes en la doctrina que predicaban los apóstoles, sigamos predicando eso y que cuando alguien quiera enseñarnos una doctrina diferente, hermanos, pongamos la palabra como está escrita. Amén, cierre sus ojos por un momento, hermanos, en esta hora. Que Dios nos ayude. Padre, esta mañana te damos gracias por tu palabra.